Shalom amigos, bienvenidos todos una vez más a la congregación judío-mesiánica Sar Shalom desde la ciudad de Hialeah, Miami, Florida. Estamos aquí reunidos con la autorización del rabino William Ferrer y como he dicho en videos anteriores y dije en un video anterior, un video promocional muy amateur, pero la idea era hacer la invitación plena. Estamos reunidos para compartir las maravillas de la Torá, estudiar en lo que hemos llamado unos Shurim HaTorah, unas lecciones de Torá, con el propósito de descubrir la Escritura, la palabra de Dios, que nos ha inspirado a tantos durante generaciones y generaciones para entender su contexto original o su contexto más completo, en la medida de lo posible que el Eterno nos permita, y así descubrir el mensaje que nos rodea a través de la Escritura. De esta forma nos estamos reuniendo todos los días martes a partir de las 8 de la noche aquí en la congregación, en la sinagoga mesiánica Sar Shalom, como dije, en Hialeah, Florida, bajo la cobertura del rabino mesiánico William Ferrer, que es rabino principal, el Rosh, el principal de esta congregación durante más de 20 años. Quiero decirles que, bueno, es un honor para mí estar con ustedes, compartiendo nuevamente y poder disfrutar juntos las maravillas de la Torá. Tenemos alrededor de 5 minutos para empezar el mensaje, para empezar la enseñanza del día de hoy, que es una enseñanza impresionante. Estudiaremos sobre un título que está en la publicidad que he colocado en Facebook, en mis redes sociales, en las cuales tú puedes seguirme y puedes colocar a través de Eberto Montero o Eber Montero. Puedes seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook, prontamente una página oficial en Instagram y un canal de YouTube, si el Eterno lo permite. Bueno, el título del tema de hoy se llama El verdadero espíritu de la ley. ¿Qué será de cierto de aquellos que dicen que los que guardan la ley están bajo maldición? Que los que andan bajo la ley andan en ciertos métodos o rudimentos antiguos. ¿Será correcto eso? Más aún cita las palabras del apóstol Pedro cuando está en el famoso concilio de Jerusalén, en Hechos 15, donde dice que la ley, muchos dicen que la ley es algo pesado y difícil de llevar. Y citan las palabras de Pedro cuando dicen que el yugo que se nos ha puesto no podemos colocárselo a los gentiles que han creído en Yeshua, porque ni nosotros lo hemos podido soportar. ¿Serán estas palabras ciertas? ¿Será que no estamos entendiendo correctamente el mensaje de la Escritura? ¿O será que estamos sacando las palabras de contextos para crear un contexto y así tener un pretexto para armar una escuela teológica según el pensamiento o como visión que yo tengo en mi mente sobre la vida y la religión? Eso y más, dentro de 5 minutos lo estaremos estudiando. Así que los espero, pueden irse llegando, pueden irse agrupando. En tan solo unos 4 minutos estaremos dando inicio a la clase del día de hoy. No te la pierdas, el verdadero espíritu de la ley. También quiero dar un saludo especial a todos mis amigos de Colombia que nos están escuchando, al pastor Javier Prieto, quien está conectado a través de la aplicación GoToMeetingRoom. Y a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live y que, bueno, se han vuelto fieles oyentes de este pequeño programa que ha estado naciendo desde, por decirlo así, desde el corazón de Dios, como dicen mis amigos cristianos. Hay un dicho rabínico que dice que todo gran movimiento o un imperio muy grande o algo muy grande siempre nace de un esfuerzo pequeño. Sobre esta base nosotros comenzamos humildemente, pequeñamente, pero no sabemos a dónde el Eterno nos vaya a llevar. Ya hemos sido escuchados en muchas partes: Argentina, México, Colombia, Chile, de personas que nos han escrito. Pero la idea es llevar el mensaje de la Escritura a todas las naciones, a todos los rincones, y para que conozcan al Mesías judío, sí, a Jesús, al que yo llamo Yeshua HaMashiach. Así que dentro de solo 3 minutos estaremos iniciando la clase, mi hermano.
No te la pierdas, va a estar fenomenal. Así que los espero para que estemos aquí juntos estudiando la Torá. Bueno, un saludo muy especial también al hermano Alfredo, a la hermana Leonor Pimiento. Saludos, mi hermano. ¿Quiénes están ahí con ustedes? Saludos, More. Por aquí está mi hija menor, Soledad, y ya vienen en camino mi esposa, y Rubén, y Priscila, y mi hijo César. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Le doy una bienvenida también a mi hermano Matías, discípulo de mi rabino, quien mi rabino me lo dio a mí para estar estudiando con él. Bienvenido, Matías, desde Rosario, Argentina. Hoy está de cumpleaños tu esposa, estuve viendo las redes y bueno, muchas felicidades a tu esposa, que el Eterno la siga bendiciendo. Y no te preocupes, no diremos las edades aquí. Aquí está prohibido decir las edades de las personas cuando estamos cumpliendo años. Bueno, familia, que en modo informativo hoy traje el calendario hebreo para que, bueno, estuve hablando con varios de mis hermanos en Colombia que están celebrando las festividades, y a todas las personas que desean celebrar las festividades, para recordarles que los días que vamos a tener nuestras próximas festividades, como son Yom Teruah, Yom Kippur o Yom HaKippurim y Sukkot. Tenemos muchas actividades aquí en la Sinagoga Mesiánica Sar Shalom, al cual extiendo la invitación para que todo aquel que desee acercarse. Estaremos dando información y más detalles más adelante a través de las redes, para que de esta forma usted pueda acompañarnos aquí en nuestra congregación. Y bueno, tenemos que el día 29, domingo 29, 29 de Elul, es el Erev Rosh Hashanah, es decir, en la tarde inicia Rosh Hashanah, y oficialmente el día de Yom Teruah o Rosh Hashanah del año nuevo judío es el lunes. Pero algunas costumbres lo celebran el día antes, otros días. Pues entonces el 29, domingo 29, estaremos celebrando. Y sobre esto también tenemos que Yom Kippur, mi hermano, en la tarde de Yom Kippur será el martes 8 de septiembre, 9 de Tishrei. Así que ese día, anótenlo, ese día no hay yeshiva. Pues es obvio, todo se suspende para atender a el día de Yom Kippur, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, conocido por estos lados como el día del perdón. Entonces, bueno, ese día nosotros hacemos un ayuno de 26 horas. Y pasamos todo el día miércoles, que es el día 10 de Tishrei, que es el 9 de septiembre, en las congregaciones. Nosotros mayormente lo tenemos en las congregaciones, y entonces estaremos todos reunidos el día miércoles. Así que vayan haciendo sus arreglos en sus trabajos. Por lo menos aquí en Estados Unidos tenemos todavía la bendición de que tenemos libertad religiosa y podemos hablar con nuestros jefes, con nuestros supervisores, para que nos den el día de permiso y así poder trabajar y así poder venir ese día tranquilo. Bueno, y luego viene Sukkot, que también arranca el domingo 13 en la tarde, y esto va a ser hasta el día 20 en la tarde, donde es Hoshana Rabbah, y se hacen las oraciones luego al otro día. Luego viene Shemini Atzeret y luego viene Simchat Torah. Así que ya tienen las fechas. Recuerden, Sukkot el domingo 20 arranca en la tarde. Rosh Hashanah el 29, domingo de septiembre, 29 de septiembre.
y Yom Kippur el martes 8 de septiembre. Entonces se arranca el martes Yom Kippur, el martes en la tarde cuando caiga el sol, y duramos todo el día 9 en las congregaciones, mayormente se hace en las congregaciones, ayunando durante ese día. Entonces, bueno, quería dar esos anuncios y quiero aprovechar y darle las gracias a mi hermano Johnny Arrieta, que está detrás de las cámaras, aquí, que me está ayudando y que está trabajando aquí conmigo. Bueno, que el Eterno le multiplique y en gran manera, y gracias, Johnny, por venir acá y gastar de tu tiempo y venir y sentarnos acá los dos solos en la sinagoga para estudiar, para organizar todo lo que hay que organizar y así poder entonces transmitirle un mensaje más nítido y de mejor calidad a todas las personas que nos están escuchando. Si hay alguna persona que esté dando saludos a través de Facebook Live, Johnny, para darles saludos también a ellos. Muy bien. ¿Alguien especial dando saludos? Todos. ¿Todos? Claudia, Francisco. Ok, bueno, un saludo especial a todos entonces, a Claudia, Francisco, Josué, Esther. a Esther y a todos los demás que nos están escuchando. Saludos, por favor. Díganos de dónde nos están escribiendo, de qué parte nos están escribiendo para darle el saludo completo. Y bueno, gracias por estar con nosotros y estar aquí en estas lecciones de Torah. Bueno, vamos a empezar la lección, y bendito es el Eterno, Akadosh Baruj Hu, porque nos ha permitido, nos has entregado tu Torah de verdad, tu Torah de vida. Nos escogiste entre todos los pueblos, entre todas las naciones, y nos has traído aquí a través de Yeshua, y nos has permitido estudiar tu santa palabra. Ha pasado una particularidad increíble, y es que, y le doy gracias al Eterno por eso, varias personas judías que son judíos de nacimiento, de crianza, y han creído en Yeshua, se me han acercado a través del chat de diferentes países, y bueno, gracias al Eterno por eso, y me han hablado y han compartido y dicen que se han sentido muy a gustos con la forma de enseñar la Escritura, que se sienten muy familiarizados, que es como si estuvieran asistiendo a la sinagoga. Bueno, eso a mí me llena de mucha alegría. No por la forma o porque se sientan como en la sinagoga, sino porque el mensaje está llegando. Y eso para mí es motivo de alegría, porque lo importante es que la palabra no regrese vacía. Que la palabra que estemos dando aquí no sea una palabra vacía, sino que traiga vida y lleve vida. Y usted se sienta lleno, completo, lleno de vida. Y ese es el punto. Y de esta forma, sobre esa base, nosotros podemos seguir caminando y avanzando para descubrir más y más las maravillas de la Torah. Así, de esta forma, y también aquí a los que nos escuchan, que la Escritura no puede quedar simplemente en el marco de la teoría o del estudio teológico o escatológico, o de todas las profundidades que podamos sumergirnos para investigar a través de los diferentes métodos académicos y así indagar en la profundidad de la misma. No, sino que tiene que estar acompañada con vida. La palabra sin vida simplemente es algo que resuena. Lo dijo Rabbi Shaul en 1 Corintios capítulo 13 sobre la máxima sobre el amor. ¿Qué dijo el Rabbi Shaul? Que tú puedes tener todo el conocimiento, puedes hablar todas las lenguas, puedes hablar tener conocimiento de todas las cosas, tener toda la profecía, pero si no tienes amor, nada eres. Nada eres. Entonces, de esta forma es muy importante de que lo que nosotros estudiemos lo vivamos. Y ese es el punto de esta clase hoy. El punto de esta clase indagaremos desde la tradición judía y obviamente
con el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, entenderemos que las palabras del Mesías es para hacerlas, para vivirlas. Porque si no, simplemente seremos un cántaro vacío. Y no es la idea. Entonces, bueno, bienvenida la hermana Dayana Marrero de Venezuela, Caracas. Oye, Dayana, bueno, bendiciones, Dayana, porque estás aquí con nosotros. Y estamos a casa llena, mi hermano. Que el Eterno te bendiga. Amén, amén. Qué bueno, Dayana. Bueno, vamos a empezar quisiera empezar con un pequeño cuento en el cual yo me siento familiarizado porque me está pasando mucho esta semana. Si pueden cerrar sus micrófonos aquí en la aplicación sería buenísimo, así no se escucha la interferencia. Bueno, este cuento se llama La sabiduría del rey Salomón y la profecía del Eterno. La sabiduría del rey Salomón y la profecía del Eterno. Veremos de qué trata. El rey Salomón tuvo una hija de hermosura sin par en toda la tierra de Israel. A Salomón, este cuento, el cuento, dice que se le fue revelado que el Eterno le había preparado a su hija un hombre muy pobre. Un hombre muy pobre. A quien nadie igualaba a Israel en riqueza. Esto desconcertó tanto al rey Salomón, quien por ser rico y famoso esperaba que su bella hija también se casara con un hombre adinerado y le diera todas las comunidades que ella disfrutaba en el palacio de Jerusalén. Como todo padre tiene sus preocupaciones, Salomón quería que su hija se casara con un hombre millonario, rico, y que tuviera todas las comodidades para ella brindársela. Y eso es correcto, eso es un sentimiento que en parte no está mal. Porque como padre, bueno, yo no soy papá aún, algún día lo sea, pero algunos de los padres, yo creo que el sentimiento de preocupación sobre el futuro y el bienestar y estabilidad de sus hijos es muy, 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 muy fuerte. Y sobre todo cuando ellos se van colocando más ancianos y ya ven que sus hijos van a salir al mundo, ellos tienen el sentimiento de que quieren irse de esta tierra y ver a sus hijos tranquilos. Eso es normal y no es cuestionable. Pero miren lo que dice acá. ¿Qué hizo el rey Salomón con esta profecía? El rey Salomón mandó a construir una torre muy alta en medio de una isla del mar. Entonces tomó a su hija y la encerró en esa torre. Le asignó como servidores a 70 de los principales de Israel, de los más sabios, y proveyó aquel lugar con abundantes provisiones. La torre no tenía acceso alguno, de manera de que nadie podía entrar a esta fortaleza, ni podía salir. Entonces dijo Salomón: ahora quiero ver, citando las palabras del Salmo 64:10, ahora quiero ver la palabra del Eterno en acción. Escuche esto. Pasado algún tiempo sucedió que aquel judío pobre, señalado por la profecía para ser el esposo de la bella hija del rey Salomón, se encontraba viajando de noche. Este estaba casi desnudo, hambriento y sediento, sin lugar seguro donde pasar la noche. Luego vislumbró la osenta seca de un buey en el campo y se introdujo en su interior intentando resguardarse un poco del frío. Entonces vio algo donde colocarse para guardarse del frío porque era ya de noche. Y además estaba casi desnudo. Entonces de repente vino un ruido extraño que sacudió con aquella fuerza todo el cuerpo del buey, que ya estaba seco y que el hombre estaba metido dentro del cuerpo del buey. Y entonces se quedó profundamente dormido. Vino un ruido extraño que sacudió con fuerza todo el cuerpo. Una ave gigantesca y poderosa había tomado la osenta
con el hombre adentro, es decir, el cuerpo seco del buey donde estaba adentro aquel judío, y lo alzó por los aires. Y lo llevó justamente, ¿usted sabe dónde? Al terrado de la alta torre que había construido Salomón. Ahí el ave lanzó el cuerpo y ahí cayó el hombre. A romper al día, el joven se encontró en la cima de una torre, en un lugar insólito. Y la hija del rey Salomón, que acostumbraba a salir cada mañana al terrado, se encontró con aquel hombre y le preguntó: ¿quién eres? ¿Y quién te ha traído hasta aquí? Y le contó sorprendente aquella historia. Pues bien, lo ayudó, le dio alimento y un lugar para bañarse y arreglarse. Y la mujer descubrió que aquel hombre era un maestro de Torá. Y se enamoraron y se casaron. Y al poco tiempo quedó embarazada. Y tan pronto los servidores del rey Salomón se enteraron, se dieron cuenta que la hija estaba embarazada y le informaron al rey. Y este partió inmediatamente hacia la isla para verificar el asunto. Y la hija le contó, y entonces mandó a llamar al hombre, y después de conversar con el hombre, certificó que era el mismo señalado por la profecía. Y se alegró y dijo: el Eterno hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a la prosperidad. De seguro podemos extraer muchas lecciones o moralejas de esta hermosa leyenda que está en la tradición judía. Pero todas ellas, sugiero, podríamos quedar resumidas por un pensamiento que dice el apóstol Pablo, Rabbi Shaul. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A veces hay cuestionamientos en nuestras vidas donde quizás abundamos en algunas cosas y carecemos de otras cosas. Pero el Eterno tiene cuidado de nosotros. No pongamos en poco lo que si alguien tiene o no tiene. Al contrario, si es bello o no es bello. Sino que al contrario, miremos si es un hombre o una mujer temerosa de Dios. Y sobre esa base sepamos escoger y mirar hacia el futuro y establecer relaciones verdaderamente sobre la base del amor y el temor a la Torá. Aparte de esto, quiero resaltar que este mensaje nos da algo sorprendente. Y es que cuando Dios dice algo, mi hermano, lo dice y lo hace. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para eso voy a invitar para que revisen nuestras Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 15 en adelante. Génesis 17, 15 en adelante. Bueno, vemos acá que dijo Dios a Abraham, a Sarai, y le dijo: a Sarai no la llamarás más Sarai, sino que la llamarás Sara. Sara será su nombre. Y le dice: y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Pero si usted nota más abajo, tanto Abraham como Sara cuestionaron al Eterno sobre algo imposible de hacer. Ya no tenían las costumbres. Y no era que no tenían las costumbres de estar como pareja, sino que no, fisiológicamente no tenían nada. Ya, como dice mi amiga Lumila, que se está conectada, muchos saludos, la fábrica estaba cerrada. Estaban en retiro ya. Eran muy ancianos, uno de 90 prácticamente y el otro de 100 o de 100 años. De hecho, el verso lo dice: a un hombre de 100 años ha de nacer hijo,
y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero si usted lee más abajo, Sara dice, en el otro capítulo dice que Sara se rió. ¿Por qué se rió? Porque pensó que lo que le estaba diciendo aquel mensajero del Eterno era una locura. ¿Ok? Pero vemos el resultado, que el año siguiente Sara estaba dando ya a luz a su hijo Isaac, a su único hijo Isaac, el hijo prometido. Entonces, quiero hacer una recopilación de todo lo que hemos venido hablando. Y es que estuvimos la semana antepasada, no tuvimos clases por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y cuando estuvimos en la clase con el rabino, y el video está en Facebook, ustedes pueden buscarlo. Por cierto, doy gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Más de 700 visitas tuvo el video y más de 20 compartidos tuvo nuestro video sobre la famosa expresión, las obras de la ley. Y fue algo impresionante porque nos dimos cuenta que toda la doctrina mayormente fundamentada del movimiento cristiano occidental está basada en algo que lamentablemente es un error de traducción. Y han mal comprendido ese texto y lamentablemente ha traído como consecuencia confusiones al momento de interpretarlo. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, lamentablemente la tradición occidental, y cuando hablo de la tradición occidental son los movimientos occidentales, cristianismo y todo, hunde sus raíces en un conjunto de libros escritos, el 90% de todos ellos, por autores hebreos. Y a la reunión de todos estos libros se le llama Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Esta tradición se ha hecho un notable esfuerzo para hacer llegar la Biblia a todos los lugares y rincones del mundo, ya sea en el hogar, en las congregaciones, en los seminarios bíblicos o en los institutos de investigación de muchas prestigiosas universidades. Hay muchas universidades prestigiosas, Oxford, Harvard, que tienen áreas específicas para dedicarse al estudio de la Escritura. También la Universidad de Jerusalén tiene un instituto muy reconocido para dedicarse a los estudios religiosos, no tanto casados con algún tipo de doctrina, pero sí para mostrar las Escrituras desde una óptica más original según la gramática, el contexto cultural. Este instituto, y valga la cuña, es el instituto donde yo estudio hebreo, es el Instituto Bíblico de Israel, y funciona bajo el auspicio o cobertura de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, entonces, más sin embargo, es importante mencionar que haciendo un estudio de las Escrituras en el área lingüística, pareciera a veces carecer de sentido algunos versos. ¿Y esto por qué? Esto se debe, bueno, por tres cosas, muchas, pero tres principales, que lo estuve mencionando anteriormente en las clases de la Biblia tiene error de traducción. La primera es que el mensaje de la Torá fue basado en el pensamiento e idioma hebreo, ¿ok? La Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Que el contexto cultural y geográfico en el que vive la historia sagrada es mayormente hebreo, y para tener una mayor comprensión hay que entender dicha cultura. Si deseamos entender la Escritura, si deseamos entender las palabras del Mesías, de nuestro Redentor y de los primeros grandes maestros de la fe en Yeshua, tenemos que entender obviamente la cultura hebrea. Si no entendemos la cultura hebrea, mi hermano, a ver, estos días estuve hablando con unos amigos y ellos estaban criticando a los fariseos, como muchos, y no es que estoy en pro de los fariseos, pero bueno, yo le decía, la idea es tener un equilibrio, porque no podemos ser una espada, un cuchillo con dos filos, porque si no nos podemos convertir en un mono. Imagínense un mono con una hojilla, mi hermano, va a cortar para allá y se va a cortar para él mismo. Tenemos que ser prudentes, no podemos caer en un juicio precipitado y sin
sin ningún tipo de análisis. Él criticaba a los fariseos y decía, Yeshua criticó la tradición de los fariseos. Óigame, ok, puede ser que era discutido, y más que discutir la tradición, estaba discutiendo la conducta de algunos. Y cuando digo algunos es porque no tenemos que aprender a no generalizar. Yo le decía, a ver, ¿qué otro movimiento del primer siglo, los gesenios, celotes, saduceos, se decían rabinos? Tenían la jerarquía o el título honorífico de rabí. Le hice yo esa pregunta. Y esta persona me dijo, no, que quizás los saduceos. Le digo, según lo que está registrado, los únicos que se le llamaban rabinos eran a los maestros que estaban dentro del movimiento farisaico. Ahora, ¿le puedo hacer otra pregunta? Le dije, ¿a Yeshua le decían rabino o no le decían rabino? Le pregunto yo a ustedes, ¿le decían o no le decían rabino? La Biblia, el mal llamado Nuevo Testamento, dice que a Yeshua le decían rabí. Y no solo sus discípulos, sino que otros que eran también fariseos temerosos y le decían que era rabino. Y yo le decía, a ver, y si Yeshua era rabino y era el único movimiento que manejaba o formaba a estos maestros para dirigir al pueblo, sobre todo de la escuela farisaica, entonces quiere decir que él fue criado en esa escuela, o es el mayor indicio. Ahora, no estoy diciendo que era un fariseo o que era un celote, lo que estoy diciendo es que no podemos tomar a la ligera un cuestionamiento o hacer un análisis a la ligera sin antes respetar el contexto cultural que ahí está, porque eran parte de las costumbres. Y sobre esa base nosotros vamos a entender de que, bueno, sobre qué escuela Yeshua se manejaba. Un ejemplo. Esto es otro ejemplo. Él me decía, no, él no refuta las tradiciones. Él refutaba las tradiciones. Y yo le cité la cena de Pesa. A ver, la cena de Pesa dice la Torá, porque hay muchas personas que dicen que tenemos que ser solo toraico. Y entonces sobre esa base de que es solo Torá y nada de tradición, entonces sobre esa base están cayendo en el error del saduceísmo del primer siglo. Y se vuelven lamentablemente unos saduceos modernos o unos caraístas modernos. ¿Yeshua tomó vino o no tomó vino? Tomó vino en la cena de Pesa, en la cena de la mal llamada Pascua. Pero la Torá no dice que hay que tomar vino. O sí dice que hay que tomar vino. No dice en ningún momento que hay que tomar vino, mi hermano. El punto de esto es que Yeshua tomó esa tradición del anciano Gilel para poder celebrar la Pascua, porque era la usanza de ese tiempo. Así se estableció. Y el anciano Gilel, y de ahí venía la escuela farisea. A ver, sobre la expresión, yo soy, el Shabbat no se hizo para el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre. Esa expresión, muchos creen que la dijo Yeshua primeramente, y la dijo fue Gilel, hablando sobre el Shabbat. No la dijo Yeshua. Yeshua citó al anciano Gilel, que era lo más normal en ese tiempo. Nosotros no, entonces tenemos que tener cuidado al momento de citar las palabras del Nuevo Testamento y respetar su contexto sociocultural, y de esta forma nosotros vamos a tener una mayor comprensión y menos radio de equivocación al momento de predicar, de anunciar las buenas nuevas o de establecer algún tipo de norma. Eso es muy importante. Los grandes investigadores bíblicos como el Dr. Roy Linsen, David Flusser, David Bibitt, han encontrado en los evangelios y escritos apostólicos y paulinos expresiones hebreas que no tienen un equivalente al español.
Para poder tener mayor comprensión del texto, debemos tener entendimiento de las palabras y contexto del texto hebreo. Como por ejemplo, cuando Lucas y Pablo utilizan la palabra circuncisión, muchas personas piensan que está hablando de la operación quirúrgica que se hace en el miembro del hombre, en este caso en la fe, en el judaísmo, para decir que está dentro del pacto. ¿Ok? Pero Pablo y Lucas usan la palabra circuncisión para referirse al grupo de creyentes judíos, es decir, que nacieron judíos, que creyeron que vienen de un vientre judío, de una familia judía, pero que creyeron en Yeshua como el Mesías. No que pasaron un proceso de conversión, que eran ya judíos y que creyeron que Yeshua era el Mesías. Y cuando mencionan la expresión los de la incircuncisión, era para referirse al grupo de gentiles, personas que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre la fe. Entonces era para referirse a ellos. La expresión incircuncisión, esta expresión está usada en Hechos capítulo 10 verso 45, donde dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Lo menciona en Gálatas capítulo 2 verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Si entendemos esto literal y decimos el evangelio de la incircuncisión, uno dice, ¿dónde es eso? El evangelio de los gentiles, ¿cómo puede ser? Lo que quiere decir es que las buenas nuevas que le fueron dadas a los gentiles, a las personas que no tenían, que no conocían al Dios de Israel y que ahora lo estaban conociendo a través del Mesías, de Yeshua. Es decir, usted, como dice la Escritura, ustedes antes eran extranjeros, abenizos en otra tierra, no tenían pacto, no tenían promesa, no tenían Mesías. Ahora han venido a ser pueblo. Ahora, todo aquel que cree en Yeshua viene a ser parte del pueblo escogido. Tan sencillo como eso. Bueno, y sobre esta base vamos a estar haciendo un repaso de otra cosa. Primera de Corintios 10:11 dice, busquemos en nuestra Biblia, Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Como muy bien sabemos, algunos movimientos desconcertados, desconectados de sus raíces hebreas, dieron un movimiento o una escuela, trayendo como consecuencia la separación de lo que muy despectivamente hoy se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, solamente citan el llamado Antiguo Testamento para hablar sobre valores éticos y morales de la vida, sobre no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y también para pedir el diezmo. Entonces, estas personas dicen la ley está abolida, no tenemos que leer la ley, no tenemos, solamente la citamos como ejemplo o como enseñanza, pero mi hermano, ¿cómo piden el diezmo? ¿Y cómo piden ofrenda? Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, revise, no está la palabra diezmo ni una sola vez. ¿Ok? No hay ni una sola vez. Entonces, si yo no creo que el Nuevo Testamento está vigente, no pidan diezmo entonces. Y lo peor es que citan a Malaquías cuando dice, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Pero fíjense lo que estamos haciendo con esto. La salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Así que
Si usted pide el diezmo y usted me dice, no, lo que pasa es que el diezmo no es de la ley, porque Abraham dio el diezmo a Melquisedec, entonces el Shabbat también tiene que enseñarlo y guardarlo, porque el Shabbat está antes de la ley. ¿Ok? Y les doy el dato, las formas alimenticias también están antes de la ley. No implícitas, pero sí están. Es decir, la Torá tiene un propósito. Estuvimos estudiando sobre esto. Las ideas básicas del judaísmo antiguo que aún permanecen en el pensamiento rabínico sobre el propósito de la Torá son los siguientes. Primero, que el Eterno ha creado dos naturalezas opuestas en el hombre, ha permitido tener dos naturalezas, que es el Yeser Hará y el Yeser To, que es la inclinación al bien y la inclinación al mal. Muy bien. Entonces, gran parte del judaísmo piensa que el Eterno le ha entregado la Torá a Israel con el propósito de vencer la mala inclinación y lograr la limpieza total de esta tendencia, y de esta forma ser un hombre con una tendencia benigna, llevando al triunfo del bien sobre el mal. De modo que bajo un sistema de observancia riguroso de los preceptos de la Torá, piensan que es el único medio para que el mundo judío tenga mérito, justicia y reciba la recompensa de la vida en el mundo venidero. Según algún pensamiento judío, alguno porque es muy variado, pero básicamente la mayoría, esta es la función o especial propósito de la Torá para el pensamiento judío. Esto lo conseguí un comentario del Dr. William Peter en un comentario al libro de Romanos. Una muestra de este argumento, dice él, es la expresión utilizada por Maimónides, un sabio judío del medieval, y él dice, donde certifica la situación planteada, él declara lo siguiente, en su libro La Guía de los Perplejos, dice, la ley ha tenido por fin dominar nuestras pasiones y nuestros sentidos, tomarnos amables, suaves y dóciles, inspirarnos con costumbres puras y santas. La ley también recomienda la limpieza exterior, pero esta ocupa un segundo lugar después de la purificación de las ideas, de las costumbres y de las acciones, dice Maimónides. Pero el apóstol Pablo, sobre esta base, declara lo siguiente. El apóstol Pablo declara lo siguiente. Dice, el apóstol Pablo, Rabbi Shaul, combate fieramente este concepto del pecado y la salvación del judaísmo de esa época, al exponer sistemáticamente la doctrina de la redención por medio de Yeshua HaMashiach, especialmente en las cartas de Romanos y la defensa de Gálatas. Como está escrito en Romanos capítulo 7 y en Gálatas 2.16. Dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. Y ya entendemos la expresión obras de ley y obras de la ley. Es decir, en griego hace una diferencia, solo que en español no la hicieron. Cuando hicieron la transliteración no hicieron esa diferencia, pero en griego sí está, como explicó el rabino. Habría que revisar en inglés a ver si esa diferencia está hecha o no, pero en español no está. Y es por eso que el mundo cristiano encierra todo en eso y cree que habla de esa obra de la ley, habla de la Torá específicamente. Es decir, dice acá este rabino, dice, es decir, que todo un esfuerzo humano por salvarse por una obediencia escrupulosa a la Torá es un intento en vano de alcanzar por medio de un sistema de meritocracia la redención. Como ven, el judaísmo tradicional no ha entendido el propósito de la Torá. De hecho, han exagerado su rol y uso y lamentablemente, dice él, lo han pervertido. No solo es falsa, sino que han limitado el trabajo de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo,
al no conocer con propiedad los conceptos hebreos de la Torá y el contexto histórico de estos planteamientos. Vamos a tener graves problemas de interpretación, ya que por lo general se depende solo del griego del llamado Nuevo Testamento, además de la fuerte matriz antijudía y antitorá sembrada por los llamados padres de la iglesia entre el segundo y cuarto siglo en adelante. A ver, muchos piensan que el judío también anda diciendo, a ver, para un judío cuando le dice, mira, tú estás perdiendo tu salvación o la estás cuidando, ellos no saben de qué usted le está hablando, porque para ellos lo importante es guardar Torah. Para un judío lo importante es saber cómo guardar de la mejor forma ese mandamiento. Y es por eso que han caído en lo austero y en lo riguroso de esto, ya que vemos que incluso hay judíos ortodoxos que van a los aviones, cuando van a viajar, ejemplo, a Israel, y se llevan unas bolsas y unas bombas de oxígeno, y se envuelven en aquellas bolsas, y estas bolsas tienen como una compuerta especial para ellos sacar la mano cuando la aeromoza o la persona le va a dar un jugo, un café o un agua. Y ellos dicen es para no contaminarse. Imagínense eso. Han llevado el sistema de vida que enseña la Torá a algo muy, muy extremo. Y es respetable. Pero también el cristianismo ha llevado el sistema de la gracia a niveles extremadamente exagerados de libertinaje. Y debemos entender sobre la base de lo que dice Apocalipsis 14:12, que dice que he aquí la paciencia o la esperanza de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá, y la fe en Yeshua. Es importante que tengamos en cuenta, mis hermanos, que la Torá tiene como un propósito principal. Como propósito principal es mostrarnos al Mesías. Juan Calvino originalmente interpreta en sus comentarios a Romanos que la traducción para el griego telos es meta o propósito. Y según Calvino, el mismo Calvino, es correcto si miramos Gálatas 3:24 y 25. Por favor, ahora su escritura en Gálatas 3:24 y 25, en donde la Torá es presentada como un ayo. Es decir, esta metáfora representa un tutor, un maestro que educa a un niño. Notemos lo siguiente en la Biblia textual, producto de un esfuerzo de los eruditos cristianos para corregir más de 5.000 errores de la Reina Valera. Del 60. A ver, este texto es traducido en la Biblia textual de esta forma. Dice, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a aquel que cree, a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Un momento acá. Entonces, el propósito de la Torá tiene más como principal forma o principal motivo mostrarnos al Mesías, mostrarnos al Redentor. Y de esta forma nosotros tendremos una mayor claridad sobre el resto de las cosas. Anoche hablaba con un amigo pastor de Venezuela y estuvimos hablando algunas cosas de la Biblia. Yo me crié junto con él y aprovecho para darle un saludo. Va a ser un tiempo muy especial para que vean que yo también tengo amigos pastores.
sea, mi hermano, aquí hay que hacer amigos. Usted no puede decir, andar por ahí colocándose una bolsa para aislarse del mundo. ¿Ok? Usted puede hacer sus amigos, pero una cosa es sus puntos, sus ideas, y otra cosa es la amistad. ¿Ok? Entonces, hablábamos sobre algunos puntos y citábamos a la parábola de lo del rico, que es más difícil que entre el rico a un camello por la aguja por el hueco de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Y yo le decía, pero la Biblia no dice que los ricos no van a entrar, no está diciendo eso. Dice que es más difícil. Es más difícil, no es que no van a entrar. ¿Ok? Porque hay un amor hacia sus posesiones. Entonces, el cristianismo está fuertemente, de una forma, comprometido con la idea de que la Torá, cuando se menciona la palabra ley, entonces, lo he dicho en videos anteriores, es de escándalo y alarma, ya que muchas corrientes religiosas interpretan que guardar la ley es andar cautivo, haber caído de la gracia, estar preso, o peor aún, mi hermano, estar bajo maldición. Estas interpretaciones afectó sensiblemente la exégesis occidental y contribuyó a las formulaciones de falsas enseñanzas como cosechar un antisemitismo religioso. Los judíos mataron a Jesús, no tenemos nada que ver con los judíos. Israel ya no es el pueblo de Dios. La iglesia ahora es el Israel de Dios. Pero a ver, si somos el Israel de Dios, ¿dónde está nuestra tierra? Si la iglesia es el Israel de Dios, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde está nuestra nación? Tenemos que... No, nuestra nación es celestial. A ver, pero ya va. Dice el libro de Mateo, dice, perdón, la promesa: los justos heredarán la tierra. La tierra le pertenece a los mansos y humildes de corazón. Cosas como esas. Y otros han declarado de que, bueno, han declarado un espíritu antitorá, declarando que la ley es esclavizante y guardarla es declararte fuera de la gracia. Y debido a lo anterior se ha creado una falsa división que hoy conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La ley y la gracia como sistemas opuestos de salvación. También hemos estudiado nuevamente el título de Romanos, el capítulo de Romanos 10:4, y nos encontramos con un término en español que al momento de leerlo arroja un significado a nuestra data de información sobre la base de lo que acabo de mencionar. Si hay un concepto preconcebido introducido en nuestros pensamientos que afecta a nuestra forma de ver la vida espiritual, en este caso de ver la escritura, entonces si a mí me han enseñado desde niño de que de que la ley es algo malo, entonces cuando yo escucho la ley, que ahora tienes que guardar la ley, yo me voy a escandalizar, porque mi mente o mi pensamiento está sugestionado sobre la enseñanza que he recibido desde niño. Un caso muy importante, a ver, los musulmanes rezan 5 veces al día, 5 rezos que ellos tienen organizados, y en todos esos rezos, o sea, si se reza 5 veces, se declara cada vez en esos rezos el odio hacia el pueblo de Israel y que deben ser destruidos. Tan sencillo como eso. Entonces al día lo repiten 5 veces y lo hacen porque son religiosos. 5 veces. A la semana, ¿cuánto es, mi hermano? Saquemos cuenta aquí los matemáticos. ¿Cuánto es eso? 5 por 5, 25. Más 10, 35. 35 veces a la semana. 70 veces a la quincena. 140 veces al mes. Ahora, multiplique usted eso por 20 años. Cuando ese niño
sea un adulto o sea un adolescente que tiene las hormonas bien elevadas y la testosterona revuelta, porque cuando llegan a esa edad, mi hermano, agárrenlo y sálvese quien pueda. Entonces ese pensamiento está ahí sugestionando su forma de ver la vida. ¿Y qué va a decir él? Los judíos son malos, ellos son ogros. Y bueno, eso es un odio infundado. Asimismo pasa con la Torá. Sobre esta base nos han enseñado que bueno, que la Torá es la ley y el guardarla está bajo maldición. Pero ese es el punto que venimos acá. Rabbi Shaul jamás declara que la Torá está abolida. Rabbi Shaul declara varias cosas, entre esas es que debemos tener cuidado en guardar más la Torá y el sentimiento en el cual guardamos que guardar las tradiciones. Porque a veces se guarda más las tradiciones que guardar lo que está escrito. Y ponía el caso de en Mateo 23, que lo estuvimos estudiando, aquí a mis estudiantes que están de Colombia y Argentina, y Venezuela también, de que estas personas guardaban más la tradición. En el caso de Mateo 23, cuando Yeshua les critica, le dice, cuando le está criticando el lavamiento de las manos, y le pregunta, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Pero comen sin haber leído la Torá. Ellos comen, el lavamiento de las manos no está en la Torá. Y Yeshua le responde y le dice, pero ustedes, por sus mandamientos, por sus leyes, invalidan la Torá. Porque aquel que dice que declare algo corbán para el templo, ejemplo, si yo lo que tenía destinado para honrar a mi padre y mi madre, ahora yo lo declaro para guardarlo para el templo, entonces ya yo no podía honrar a mis padres y mi madre, sino que se lo daba al templo. Claro, sobre esa base había un negocio. Y es duro decirlo, pero hay que decirlo. Eso iban a las arcas del templo. ¿Y quiénes manejaban eso? Ellos mismos. O sea, no fue una ley justa. Y aparte que invalidaron el mandamiento de Dios. Honrarás padre y madre. Y como dice mi rabino, no es un mandamiento condicionado. Dice, honrarás. Rabino, que mi mamá se portó mal conmigo, me abandonó cuando yo era niño y ahora me la conseguí. ¿La honro o no la honro? Tienes que honrarla. Porque la Torá dice, honrarás. No dice, honrarás si pusieron cuidado de ti. No, dice, honrarás padre y madre. Entonces, sobre esta base, Rabbi Shaul lo que declara que cuando, lo que dice que la letra mata y el espíritu vivifica en el libro de Gálatas, o cuando dice el espíritu de la ley, es que el cumplimiento de la Torá está en nuestras vidas. Porque así el espíritu que nos inspira a cumplirla nos ha ordenado. Y así, a ver, ¿y cuál es ese espíritu que nos ha ordenado a guardar la Torá? El espíritu del Mesías, las enseñanzas del Mesías, las palabras del Mesías. Cuando declara magistralmente en los evangelios, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. Y todo aquel que guardare, más que sea uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado como grande en el reino de los cielos. Entonces yo no puedo tener mucha Torá y tener poco cumplimiento de la misma. Porque si guardo solo la Torá por simplemente hacerlo, entonces no estoy haciendo el trabajo. Y ese pensamiento viene desde los reyes, porque David Jamé le dijo, Señor, que yo te pueda servir, te pueda hacer, dame un corazón íntegro, let tahor, que yo te pueda servir tanto en lo íntegro, en lo público como en lo íntimo. A ver, imagínense que nos manden a quitar los zapatos y digan, el que tenga las uñas largas va a ir preso. Pero todos tienen bonitos zapatos, ¿sí o no? Y nos mandan a quitar los zapatos y las medias. Mi hermano, y a los que se quitan las medias, aquello que sale es horrendo.
O que lucimos muy bien, con buena barba afeitado por fuera, y a lo que abrimos la boca tenemos mal aliento. Y es lo que mismo dijo Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? A los fariseos, criticando su conducta hipócrita. No criticando la ley, sino la conducta de ellos. ¿Qué dijo? Fariseos hipócritas son como sepulcros blanqueados, muy bellos por fuera, pero que tienen la pudrición por dentro. Así que mi hermano, el verdadero espíritu de la ley está es guardarla. Y que el motivo para guardar la Torá es porque hemos creído nosotros que Yeshua es el Mesías. Y como Él la guardó, también nosotros la guardamos. Porque somos sus seguidores, sus discípulos. Y como dice el apóstol Pablo, Rabbi Shaul, sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Yeshua. Y recuerde que en el día del Señor, la señal que mostrarán los verdaderos discípulos de Yeshua serán los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Y mientras todo esto sucede y que el espíritu de vida esté en nosotros y se manifieste día a día, guardando la Escritura, no solo en nuestros corazones, sino mostrándolo al mundo como un yugo ligero y fácil de llevar por medio de Yeshua, que el Eterno envía al Mesías pronto y en nuestros días, y envía a toda la casa de Israel pronto y en tiempo cercano. Y digamos, amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy, mi hermano. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Recuerde, si desea dejar sus preguntas, algunos comentarios, pueda dejarlos escritos y en la medida de posible les estaré respondiendo. Laila Tomis Pahasheli. Shalom. A ver, familia. Preguntas. ¿Aló? Sí, dígame, hermano Alfredo. ¿Cómo está? Quedé con Gálatas 3:24, que lo mandó a buscar, pero no lo leyó. Y yo lo leí, pero no, quisiera que lo leyera. Ok, léalo. De manera que la ley no tuvo nuestros años para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Okay. Pero venida la fe, ya no estamos bajo años. Bueno, yo explicaba que la expresión ayo ahí, que era lo que nos concernió en el texto, la expresión ayo en Gálatas 3, 24, 25 se refiere, un ayo era un instructor, un maestro, un pedagogo que le enseñaba al niño hasta que éste era adulto, y como era adulto era responsable de sus actos y sus acciones sobre la decisión que él mismo tomara, sobre los pasos que iba a tomar en la vida, y en este caso en la vida espiritual. ¿Okay? Entonces la Torá viene a ser un ayo porque nos enseña, porque nadie nace aprendido, como decía mi abuelito. Todos tenemos que aprender la obediencia. Entonces cuando nosotros aprendemos la fe, cuando nosotros aprendemos la obediencia, la aprendemos por medio de ¿dónde? De la Torá. ¿Quién nos enseña a honrar a padre y madre? La Torá. ¿Quién nos enseña a guardar Shabbat? La Torá. ¿Quién nos enseña que hay un Mesías y que en este caso daría su vida para redención por todos nosotros y que nos haría partícipe del reino eterno cuando se manifieste y se establezca en la tierra en el milenio? ¿Quién? La Torá. ¿Okay? No está hablando de que simplemente ya dejó de ser útil, porque la seguimos leyendo, la seguimos estudiando. Y como dice la tradición sobre Moshe antes de morir, que decía: tengo 120 años y apenas estoy comenzando a conocerte. Imagínate, Moshe. Imagínate. Entonces, bueno, básicamente eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta allá en Facebook Live? Vamos a tomar una. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, bueno, familia, si no hay preguntas, la semana que viene, quiero anunciar de una vez, la semana que viene no va a haber clases el día martes. Voy a estar coordinando con todos ustedes
para ver qué día nos podemos estudiar. Porque aquí en la sinagoga va a haber un curso sobre audiovisual y cómo trabajar en redes, que lo va a dar un amigo que llegó aquí gracias a la Yeshiva Online, que es el amigo Josué Arraiz. Y bueno, estaremos aquí reunidos, un poco ocupados, así que coordinaremos en otro momento la clase del día martes por esa semana. Recuerden que el día 8, creo que es 8, que cae Yom Kippur, no va a haber clase porque obvio la sinagoga vamos a estar, cada quien debe estar guardando Yom Kippur, ¿no? Los que celebran Yom Kippur, y los que no, bueno, espero que el otro año también lo hagan. Esos son los anuncios que tengo hasta el momento. Entonces, bueno, mis hermanos, si no hay ninguna más preguntas, podemos cerrar la clase de hoy. Para todos, entonces, que tengan una buena semana y nos vemos pronto con la ayuda del Eterno. Shalom y Laila Tov. Shalom, shalom. Ya pues.